Ok, hablemos un poco del mar. ¿Se recuerdan cuáles eran las 4 fases que vivió Jesús durante la cruz y después de la cruz y eso? ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver, porque a veces pensamos los cristianos que solo es de tomar nuestra cruz y llegar a la cruz, pero hay más que eso, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda qué teníamos que vivir antes de la cruz? Bueno, les voy a dar un poco de ayudadita. Antes de la Y el cruz vivíamos quebrantamiento. el Getsemaní, vivimos un quebrantamiento, después vamos a la cruz, pero a veces el cristiano dice, ya me crucificaron, ya se murió, pero después de la cruz todavía vamos a la tumba. Y en la tumba se recuerdan que se ponía el sudario en la boca para que el muerto no sacara el mal olor por la boca. Y eso es cuando ya hemos muerto, cuando ya no vamos a dar vuelta atrás, pero aún así seguimos quejándonos, diciendo si tan solo lo que había atrás, por qué morí, por qué esto, por qué el otro. Entonces se le tapaba al muerto con ese sudario, se le amarraba a la quijada para que no saliera peste de su boca. Pero por último, el Señor Jesús fue al abismo. Y ahí es donde el Señor, el Padre nos lleva. Cuando ya hemos crecido la estatura del varón perfecto, nos lleva al abismo para que vivamos mares, para que vivamos pues, abismos, el Seol, infiernos, y ahí tengamos una experiencia en el ámbito del Padre. Y si Dios nos dio esta palabra, pues es por algo lo que hablamos con Malú, ¿verdad? Que han sido un año de oración, lo que ya me contaba. Sin duda que el Señor nos está preparando para llegar a otro nivel, para pasar mares, para pasar infiernos. Y qué emocionante cuando entendemos la palabra, porque cuando no la sabemos, eso da temor. Ahorita vamos a ver en la palabra, van a ver unos salmos que pude leer, que me deleité en la semana, de cómo cuando conocemos al Señor atravesamos los mares. Pero antes vamos a repasar un principio precioso y nos vamos a Jeremías 5:22. Este versículo lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer para repasarlo por quienes no estuvieron. A ver quién se puede leer Jeremías 5:22. Vamos a compartir pantalla. Alguien que tenga por ahí Jeremías 5:22. Yo. Gracias. Yo. A mí no me es Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Amén. Entonces todos hablamos, teníamos un mar adentro. Y ese mar pues a veces se desordena. El mundo lo sabe más que el cristiano. A veces usted no oye esa expresión que dice, tengo un mar de emociones. Bueno, pues adentro hay un mar que se desordena, que se quiere salir de sus límites. ¿Alguien se recuerda qué significaba la raíz de la palabra arena? Alabanza. Era danza. Danza. Entonces dice que el término del mar, el mar va a terminar, ese mar de emociones, ese descontrol, ese desenfreno, tiene un término que es la danza. Y ahí dice que danzar no es un hobby, danzar no es algo bonito en la iglesia, danzar tiene poderes espirituales tremendos. Y cuando sentimos que el mar de nuestro inconsciente se está saliendo, está revoloteando, tenemos algo que quiere andar sin freno, solo tenemos que ponernos a danzar con todo el corazón, con el temor del Señor, para ponerle término a ese mar. Y la alabanza nos va a mantener. Ese fue un principio que vimos la semana pasada. Vimos también Leviatán y vimos que Leviatán dice que juega en el mar, pero la palabra jugar es burlarse. Ok, Leviatán se burla de nosotros cuando estamos en ese mar, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a Apocalipsis 14, un capítulo bien conocido por nosotros. Apocalipsis 14, 1 y 2. Ok, Apocalipsis 14, 1 y 2. Lo vamos a leer por aquí. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ok, su voz era como de aguas.
y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Dónde obtuvieron ese estruendo? ¿Dónde obtuvieron esa naturaleza para que cuando ellos cantaran y alabaran sonara como muchas aguas? Ellos tuvieron que haber obtenido esa naturaleza santificando el mar que tenemos aquí adentro, pasando mares embravecidos. ¿Ok? Y vamos al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Ok? Cuando dice la palabra sigue, si se van a la raíz de la palabra que está hablando ahí, bueno, la mera palabra es discípulo, caminar como un discípulo. Entonces dice que ellos siguieron a Jesús, pero si Jesús fue un mar y fue al Seol, lo tuvieron que haber seguido. Y ahí donde se diferencia un cristiano que de verdad quiere caminar con el Señor hasta el último día de su vida y los que no quieren. Ahora los mares todos los hemos vivido, pero quiero que sepan que hay diferentes mares, ¿verdad? Hay mares que nosotros creamos y andamos pecando a diestra y a siniestra y viene una situación difícil, no digamos, ay, el ámbito del Padre, ¿verdad? Sino que ahí es el Señor donde se va a revelar y pues nos va a mostrar su misericordia si nos arrepentimos. Pero si estamos caminando bien con el Señor y aparece una situación externa, el Señor está creando un mar para que lo conozcamos más, para que tengamos una nueva dimensión de Él, ¿ok? Así que vamos a... Lo siguieron como un discípulo, eso lo tenemos que tener bien en claro. Y vámonos a Lucas 8:59 también. ¿Qué pasa cuando Jesús nos llama un mar? Bueno, aquí ni siquiera el mar los estaba llamando, pero perdón, no es Lucas 8, creo que es Lucas 9. No sé por qué a veces me confundo de versículos. Vamos a ver, aquí está, Lucas 9. Lucas 9:57. Entonces ustedes dicen, qué bonito, los 144,000 siguieron a todos lados al Cordero. Qué bonito, ¿verdad? Pues miren aquí un principio que aprendí la hermana Hicks. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y como ya nos siguió hablando, seguro que dijo, sí, verdad, la cosa tal vez no está tan fácil, pues ahí nos vemos. Y el otro le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y el último le dijo, entonces le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ok? Entonces la gente le decía, tomen su cruz y síganme, y empezaban a poner un montón de excusas. Y dígame si no nos ha pasado cuando decimos, voy a leer mi Biblia. Ay, pero primero voy a hacer tal cosa, solo reviso esto, solo hago esto. Voy a orar en la mañana, pues aquí hay un grupo que bueno que están orando, pero ¿cuántas veces nos pasó antes que decía, voy a orar en la mañana? Ay, pero 5 minutos más. Es lo mismo lo que le estamos diciendo al Señor. Sí, Señor, te voy a seguir, pero solo déjame que haga tal cosa. Y ponemos excusas porque en realidad no queremos morir. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Los 144,000 se ganaron una naturaleza. Su estruendo suena como muchas aguas, su canto suena como muchas aguas. Porque cuando estaban los mares dijeron, Señor, si tengo que cruzar ese mar embravecido, si tengo que pasar a través de esta tempestad para estar contigo, lo voy a hacer. Te seguiré a donde quiera que vayas. Vámonos ahora a Salmo 77:19. A ver, este sí que se lo lea a alguien y se lo disfrute a alguien. Pues todo no lo vamos a disfrutar, pero que el que lo lea se lo goce. Salmo 77:19. Yo. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Ok,
Miren dónde fue el camino del Señor Jesús. Obviamente, si leemos todo el Salmo, vamos a encontrar muchas cosas, muchos tesoros, pero ¿dónde fue el camino? En el mar fue tu camino. Tus sendas, caminaste en las muchas aguas, pero no conocieron tus pisadas. ¿Por qué no las conocieron? No porque Él no haya querido revelar sus caminos, sus pisadas, sino porque no las quisieron seguir. En el mar fue tu camino. Y a veces la gente ve una tempestad y da la media vuelta y dice, Señor, pues esto está más feo de lo que yo pensé, pues qué bonito ser salvo, aquí lo dejamos. Sus pisadas no fueron conocidas. Ahora si nos vamos a Salmo 103, creo que es. Así, te lo voy a leer aquí. Salmo 103, versículo 7. Tus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Este lo leímos en el pasado, pero básicamente a los hijos de Israel les enseñó lo que él podía hacer, que él podía sanar, que él podía libertar, que él podía hacer milagros, pero solo a Moisés le notificó sus caminos y a los 4 que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué le notificó a ellos sus caminos? Porque ellos sí querían seguir al Cordero. Los demás no, los demás querían las bendiciones de Dios, las añadiduras, pero no querían seguirlo a él. Sus caminos notificó a Moisés. Pero miren ese Salmo 77, ¿verdad? Yo lo pasé meditando en días, hasta la fecha lo llevo en el corazón. Porque como dice, en el mar fueron tus caminos y tus sendas en las muchas aguas. Tu senda, que muchas aguas en las tempestades, en los mares bravos. Porque cuando Jesús murió, se bajó de la cruz, bueno, se bajó cuando murió, fue a la tumba y bajó al Seol. Se topó con un mar embravecido que tenía que atravesar para luego resucitar. Y es donde el Señor nos quiere, en esos mares. Ahora dice, tus pisadas no fueron conocidas, pero por eso les digo, porque no las quisieron conocer. Porque si nos vamos al Salmo 85, 13. Salmo 85, 13. A ver quién más quiere leer. Ahorita se van a pelear por leer Salmo 85, 13. Yo lo leo. Y se están peleando. 85, 13. Salmo 85, 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aleluya, miren ese versículo. Ajá. Dice, sus pisadas no fueron conocidas, pero sus pasos Él los dejó por camino. Si en algún momento no conocemos a dónde va el Señor Jesús, es porque no lo estamos siguiendo. Hay temporadas de incertidumbre donde pareciera que el Señor esconde su rostro. Pero en esos momentos es para humillarnos, para buscarlo y el Señor nos revela su camino. Pero si alguien dice, llevo 10 años que el Señor me escondió su rostro, pues no, yo no creo que haya sido el Señor. Pero sus pasos nos pondrá por camino. El Señor nos va a poner sus pasos. Pero ¿qué estamos leyendo? Que esos caminos van hacia los mares, hacia las muchas aguas, hacia los infiernos. Tenemos que atravesar esos infiernos y esos mares. Y miren, cuando alguien atraviesa un infierno y un mar, de verdad que la forma en como hablamos del Señor, como predicamos, como oramos, es otro nivel ustedes, porque tenemos una experiencia tan genuina. Recuérdense que en el tabernáculo y en el desierto, el Señor les enseñaba a luchar del lado consciente. Entonces el lado consciente, pues ya sabemos que son nuestras elecciones, son nuestros hábitos, tenemos que orar, leer la palabra, tenemos que perdonar, todo eso es en el lado consciente. Pero en el lado inconsciente hay cosas que salen de aquí ustedes, cosas que jalamos desde el embarazo, la primera infancia, de nuestros antepasados o simplemente de Adán y Eva. Ustedes saben que cuando Jesús murió, y dice en Isaías que su rostro fue desfigurado, y la palabra ahí es shahat, ¿verdad? Y quiere decir que Jesús perdonó, nos limpió de las maldades que habíamos heredado de las 3 creaciones anteriores. Cuando el diablo puso la semilla de maldad en la voluntad del hombre, no puso solo su maldad, puso la maldad de madre maldad y de padre maldad y de leviatán. Toda esa maldad está aquí adentro. Por eso cuando el inconsciente sale con toda su fuerza, ustedes de verdad no podemos contra el inconsciente.
Y si no tenemos los hábitos que se aprenden en el desierto, en el tabernáculo, no vamos a poder pasar por los mares. Una vez crecemos, ya estamos listos. Ya nos graduamos a cristianos más maduros que están listos para descender con Jesús a las profundidades. Y eso sí es de gente que ha derramado su corazón y se ha rendido. Y nos vamos a detener en el siguiente salmo, que vamos a ir despacito. Y aquí va a estar el centro de la prédica. Vámonos a Salmo 107, 24. Ese sí lo vamos a leer despacito. Y miren qué joya de salmo. En mi vida lo había leído. Pues con los ojos abiertos, va, seguro ya lo había leído, pero no como lo entendí ahora. Vamos desde el 23. ¿Quién quiere leer el 23 y el 24? Amén. Pues, Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ok, los que descienden, miren, eso es voluntario. Ellos mismos buscan al mar, pero ¿por qué? Dice que hacen negocio. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra negocio. Pero ¿por qué lo hacen? Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿Dónde? No en el lado exaltado, no cuando todo está bien. ¡Hala, qué bueno es Dios! Tenemos bendiciones sobreabundantes. Han visto las maravillas. ¿Dónde? En el lado del sufrimiento, en el lado del dolor. Miren qué tremendo esto que estamos leyendo. Han visto las maravillas de Jehová en lo peor de sus vidas, en los peores momentos, lo vieron en las profundidades. Ellos han visto las obras y entonces ahora se sienten confiados de decir, Señor, si viene este mar, si viene esta tempestad, pues yo me meto voluntariamente, porque ya vi tus obras, ya te conozco. No soy un cristiano nuevo, es alguien que ha pasado por lo peor y ha visto que al final todo siempre está muy bien. Pregúntense cuándo Dios los ha dejado, cuándo ha terminado una tempestad y las cosas quedaron mal. Siempre las cosas se solucionan y pues tienen bien, y si aún no se solucionaran, sabemos que vamos a la eternidad y ahí todo va a ser diferente. Obviamente aquí ya podemos vivir la eternidad, ¿verdad? Pero nunca Jehová nos ha dejado. Ellos van voluntariamente al mar. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra negocio? Pues nosotros nos imaginamos hacer negocios, ¿verdad? Y económicos, y algo que involucre dinero o algún acuerdo. Pues la palabra negocio significa ministrar. Y la Strong pone un paréntesis, dice ministrar como sacerdote, como rey, y otra palabra que da a entender como profeta. Entonces aquí no está yendo gente novata, ustedes. Aquí no está yendo gente que se acaba de convertir ayer o que lleva 10 años en cristianismo, pero sin hacer muchas entregas. Aquí va gente que ya creció en el Señor y va haciendo esos negocios. ¿Por qué? Porque en el momento que vengan las olas se van a poner a hablar la verdad. Se van a poner a ministrar como un sacerdote que tiene la palabra y que tiene la oración. Se va a poner como un rey que puede gobernar sobre su carne, que lo que ha aprendido a hacer las entregas y a poner cerco a su carne. O sea, a poner como un profeta para decir la verdad, que a pesar de todo lo malo que está pasando, el Señor sigue siendo Dios y lo vamos a seguir adorando. Eso es hacer negocios en las muchas aguas. Dígame si estos son cristianos novatos, pues definitivamente no son. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Vamos al versículo 25. Porque habló, Jehová habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Miren, a dónde nos lleva el mar. Primero los hizo subir a una exaltación, pero luego los hizo bajar al mar, a un abismo. Por eso, cuando se habla de la palabra mar, muchas veces está hablándose de los abismos. Los hizo descender. Sus almas se derriten con el mal. Aquí los hizo descender a las cosas más profundas de su corazón. Tiemblan y titubean como embrios. Y la King James dice, hasta que su sabiduría llega a su límite. Es decir, hasta que se rinden. Señor, ya no puedo. Lo intenté, quise, pero no logro nada. Con mis fuerzas, con lo que yo soy,
toda su ciencia, su sabiduría se vuelve inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. ¿Qué estaba esperando el Señor? Que clamaran desde lo profundo. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía, ¿a dónde? Al puerto que deseaban. Y ahora solo les voy a dar eso es un poco de mitología y de historia, pero seguro lo han visto en las películas, a mí me gusta leer de eso también. Pero en los antiguos imperios había una creencia. ¿De dónde sacaron la creencia que les voy a contar? Y decía de que a los muertos se les enterraba con 1 o 2 monedas en los ojos. Porque cuando estuvieran muertos, tenían que cruzar un río y iba a venir el barquero, les iba a pedir dinero para cruzarlos al otro lado. ¿De dónde sacaron esa tradición? Eso no fue producto de su imaginación. Tienen que traer algo de su inconsciente, porque dice Juan 1, que cuando el hombre viene es alumbrado por Jesús. Y ya traemos conocimiento de la eternidad. ¿De dónde sacaron esa creencia? Que tenemos que atravesar un mar y tenemos que llevar monedas para que el barquero nos lleve al otro lado. Pues miren este versículo. Dice, tienen un puerto, hay un puerto donde quieren llegar. Y ese puerto, la Nueva Jerusalén. ¿Y quién es el barquero? El barquero es el Señor Jesús. Queremos que el Señor Jesús nos lleve a ese puerto, a ese lugar que tanto deseamos, que es la casa del Padre, que es nuestra casa donde pertenecemos. Esta semana tuve un sueño, se los comparto rápido. Pero soñé que iba con 2 amigos que están aquí y me apareció una pradera verde, verde. Miren, algo soñado, solo en películas se ve eso. Y vi un túnel negro que decía, yo me limpio. Y yo dije, Señor, cuando yo entro ahí, yo soy libre de mi inconsciente y aquí me vas a librar de mi inconsciente. A lo lejos se escuchaba un río tranquilo. Un río, pero precioso, el sonido, todo era precioso. Cuando empecé a caminar en el río, vi unos leones, que eran 10 o 12 leones. Y solo recuerdo que me dijeron, esos leones son los que sostienen este lugar. Cuando caí en cuenta, gracias Señor, yo estaba en la Nueva Jerusalén. Y dije, este es el río que se parte de este lugar. Y hablamos misterios y hablamos cosas maravillosas. Y dije, el principio es que primero viene la tormenta y luego la paz. Y este río tan tranquilo tiene que venir después de los mares embravecidos que vamos a pasar en la vida, que vamos a pasar en esta dispensación que se llama tiempo. Pues nuestro puerto deseado, nuestra última parada, no tiene que ser las riquezas, el éxito, formar una familia. Eso es pasajero, pues qué bueno si le sale. Pero el puerto deseado es llegar a la casa del Padre. Y para llegar a esa casa del Padre tenemos que subirnos a la barca con nuestro barquero, que es el Señor Jesús. Como dice la canción, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Pues así es. Vamos a terminar con un versículo en el Evangelio, que por cierto no sé ni por qué no lo apunté, pero es ahorita se los busco. Tenían que ir a Capernaum. ¿Por qué no lo apunté? Ese es Marcos 5. Ah, no, ese no, es ustedes, es Juan 6, perdón, Juan 6. Vamos a Juan 6. Vaya. Juan 6, 16 al 21. A ver quién nos quiere leer del 16 al 21. Con eso vamos a ir terminando. Alguien que no haya leído por ahí. Amén. Gracias, Douglas. ¿Le veo? Sí. Dice el 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llevó enseguida a tierra donde iba. Ok, iban remando. Imagínense, iban al anochecer. Generalmente se metían al mar a la medianoche cuando el mar se calmaba. Cuando el mar ya estaba quietecito, pues se metían mar adentro. Pero al mar, miren, todo en la naturaleza es un principio. Al mar se entra en la noche espiritual. Es el momento donde podemos entrar. No es en el día, es en la noche. Entraron a la barca, cruzaron el mar, pero estaba oscuro. Jesús no estaba con ellos, pero miren, el mar estaba embravecido, soplaba un gran viento, el viento les era contrario, dice otro de los evangelios. Ya habían remado bastante. Cuando Jesús dice que andaba, la palabra andar ahí es como caminar en círculos, como andar por todo alrededor. Yo no sé qué estaba haciendo Jesús, no sé si estaba danzando sobre el mar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y se acercaban a la barca y le tuvieron miedo. Aún no lo reconocían, estas figuras que aún tenían un velo, que aún no lo conocían en la noche, en el mar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que estamos en la peor situación y decimos, Señor, aún sigues conmigo? Señor, parece que ya me dejaste. Es lo mismo aquí, ni siquiera lo veían, ni siquiera lo habían conocido. A pesar de que el mar y la tormenta está brava, el Señor Jesús siempre va a estar ahí. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy. ¿Cómo se le reveló el Señor a Moisés? Yo soy el que soy. Y él le dijo, yo soy. ¿En qué momento? En el momento de la tormenta. Yo soy el que gobierna sobre esa tormenta, el que gobierna sobre la oscuridad, el que gobierna sobre todo. Se les tuvo que haber revelado con el yo soy, con el autoexistente, diciéndoles en medio de esta gran tormenta, aquí está el autoexistente, el eterno. Aquí está la palabra que sustenta todas las cosas. No teman en medio de la tormenta, no toman aquí, yo soy el que soy. Luego ellos le recibieron y dice que la barca en cuanto llegó en 3 horas, 4 horas, llegó enseguida al puerto deseado. Una figura de cuando dejamos que Jesús se gobierne sobre nuestra tormenta, la prueba se acaba. ¿Cuántas veces les ha pasado que estamos en una prueba y dice, Señor, ya vi lo que tengo que arrepentir. Señor, ya vi lo que estás haciendo en mí. A veces toma unos días, tal vez no es tan rápido, a veces es instantáneo. A mí me ha pasado cuando digo, Señor, ya lo vi. Y miren, al otro día se acabó el problema, al otro día todo se terminó. Y a veces unos días ya se solucionan las cosas. Y qué rico es cuando viene la tormenta, no es tirarse al piso. Señor, ¿y ahora qué quieres? ¿Ahora qué estás buscando en mí? Y entonces la barca llega enseguida. Si estamos en tormentas de muchos años es porque aún no hemos trabajado el corazón. Es un principio. Dios sabe cuánto van a durar, pero si las cosas no terminan es porque no estamos trabajando el corazón y no estamos viendo al Señor Jesús en la tormenta. Ahora, ¿qué esperanza nos da esto? Porque cuando venga la siguiente tormenta vamos a ser como los barqueros, como los marinos de Salmo 77, que ellos se meten porque han visto las maravillas de Jehová en las profundidades. Ya no nos va a dar miedo estar en ese mar porque sabemos que Jesús va en la barca. Y se recuerdan de aquella historia donde Jesús iba en la barca y dormía. Y los discípulos, pues, nos morimos y lo despertaron. Llega el momento donde de verdad podemos tener paz en la tormenta. No que seamos evasivos y nos estemos haciendo los locos, sino que ya conocemos al Señor. Y ya sabemos que el Señor va a proveer en el último minuto, que el Señor nos va a dar en el último minuto, que el Señor nos va a ayudar en el último minuto. Ya sabemos, podemos tener paz en la tormenta. Así que miren, son porciones que yo me disfruté esta semana, de verdad me las deleité y todavía las leo y me las sigo deleitando. Les quise compartir esto porque fue algo muy especial para mí y espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a ir terminando antes de que empiece a estornudar y ahí con los malestares de gripe y que eso está pasando el efecto de la medicina, pero gracias a Dios por su palabra. Vamos a dejar de grabar. Amén.